quiero hablarle un poquito sobre la historia, sobre la colonización, de cómo fueron los procesos de la colonización. La colonización empieza desde Cristóbal Colón, desde Rodríguez de Bastida en 1503, desde Bacunúa de Balboa cuando descubrió el Mar del Sur. Desde aquel entonces empieza la colonización. Eh, sobre la comercialización, sobre el punto importante que controlaban los españoles dentro del territorio de América, que lo consideraban los indios, que prácticamente Cristóbal Colón se había equivocado de ruta. Eso eran dentro del siglo XVI, XVII, aquel entonces, todo era controlado por los españoles. Los puertos, los barcos, todas las grandes industrias, la parte logística, era controlado por los españoles. Después, en el siglo XVIII en adelante, las cosas cambiaron. Bien, si nos enfocamos en la parte de cuando crearon esa combinación de raza o combinación de cultura, de etnia, podemos observar desde pirámide, en la parte de arriba, la más alta, están los españoles, que están los arzobispos, los obispos, los virreyes, los gobernadores, todos los funcionarios de alto mando, y luego le siguen los criollos, que también tiene un cargo importante dentro de alguna iglesia, algunas instituciones públicas. Y luego le siguen los mestizos, que prácticamente aquel entonces su gran mayoría, en su gran totalidad, trabajaban en agricultor, entre otras actividades, en siembra y otras cosas. Y los indios trabajaban para los españoles en la área de mina, entre otras cosas, que eso era su función. Y por último, los esclavos, que eran los negros eran los esclavos. Desde un punto de vista crítico, hubo discriminación, hubo no solamente discriminación, maltrato, los derechos humanos que para aquel entonces no existían. Es el punto importante que queremos analizar, obviamente, en este video. Y para analizar esto, debemos empezar sobre lo que es la leyenda negra y la leyenda blanca. La leyenda negra, para entrar en contexto, la leyenda negra son aquellos actos crueles, deshonestos, actos violentos que hicieron los españoles hacia los indígenas o los indios. Por otra parte, la leyenda blanca, podemos ver que la leyenda blanca tiene todo lo contrario, todo lo opuesto, que sería fortalecer la cultura. También podemos observar que combinaron la idioma, las religiones, donde se podía evangelizar, las escuelas, entre otras cosas. Eso es la leyenda blanca. Bien. Y los actores principales de estas dos leyendas, podemos mencionar a Juan Guínez de Sepúlveda, quien abogaba o quien decía que los españoles, eso era lo correcto, lo ético, para poder dominar y crear esa cultura o mezclar esa cultura.
para poder traer otro sistema y crear un nuevo sistema dentro del área indígena, o en el área donde habitaban los indígenas. Dos personajes importantes también en la leyenda negra fue Bartolomé de la Casa, uno de los principales, que fue Bartolomé de la Casa, quien alzó la voz que había maltrato, que los indios también tenían ese derecho, ya que eran humanos. Y los principales países que levantaron la voz para contradecir lo que decían los españoles eran los franceses y lo de Inglaterra. Entonces, lo ponemos a analizar desde ese punto de vista, de la leyenda blanca y negra. En mi criterio personal, puedo señalar que la leyenda negra es lo real o es lo verídico, ya que si empezamos en el área de la colonización, desde un punto dominante eran los españoles y usaban, los negros, los indios lo usaban para su beneficio personal. No era como tal de crear cultura y entre otros. Más bien considero que las indígenas de aquel entonces eran autónomos. Tenían tu materia prima, sabían cómo subsistir, entre otras cosas. No necesitaba de ningún grupo étnico o otro grupo para cambiar el sistema, su creencia, su ideología. No considero correcto en mi criterio. Considero que ellos eran autónomos, hacían propio, sus propias actividades. En caso de si eran de comida, de casa, entre otras, en su vestimenta, en su ideología, en la creencia que tenía, no era tan necesario. Sin embargo, hubieron esta historia pues que considero que no fue lo correcto, ya que hubo esclavitud, ya que hubo discriminación total, ya que aquel entonces no era tratar a un ser humano común. Y de esa manera pues culminó. En esta época sigue habiendo algunas personas en estado de gobierno, en, en más que el gobierno, que tiene discriminado a los que están de abajo, a la clase social más baja, a los grandes empresarios, que son monopolios, que como se comercializaba aquel entonces, los españoles el que controlaba los monopolios. Y queda evidencia clara de que no era solamente mezcla de cultura, un cambio de creencia distinto, sino que era más bien acto de crueldad, de conquistar territorio, llevarse los bienes materiales, las materias primas, entre otras cosas que buscaban los beneficios personales. Los españoles buscaban su beneficio personal. Y de hecho de eso entonces viene todos los procesos, que viene cambio de cultura entre los indios y el negro, el sambo, y entre eh, indio el blanco, el mestizo, y así fueron transcurriendo los tiempos, hasta llegar a la era actualidad.